Bien, vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Vamos allá. Tenemos sobre la mesa un manuscrito muy interesante, un libro de Jaime Collantes Guerrero que se titula Caos por el egoísmo. Sí, Y es una obra que, bueno, tiene mucha miga, ¿eh? mucha. Toca muchos palos. Tienes drama de posguerra, luego intriga empresarial, reflexiones casi filosóficas sobre la naturaleza. O sea, un cóctel potente. Un cóctel muy potente, sí. Y nuestra misión aquí es, digamos, hacer una lectura constructiva. Claro, no se trata de juzgar, sino de analizar la mezcla, los ingredientes, y ver cómo se puede, pues, darle una vuelta para que el resultado sea aún más impactante. Eso es. Y como nos ha indicado el autor, nos vamos a centrar en tres grandes bloques. El arranque, con la empresa de los inmigrantes, esos capítulos más poéticos sobre la naturaleza y luego toda la saga de Casa Erno. Perfecto. La idea es meternos en las tripas del libro, ver cómo funciona ese motor narrativo y qué pequeños ajustes podrían hacer que vaya como la seda, que enganche al lector y no lo suelte. Es un análisis para construir, para pulir. Exacto, para sacarle todo el brillo. Venga, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por el principio, que tiene una fuerza tremenda. Desde luego, el punto de partida es oro puro. Es que nos presenta a Peter y a Klaus, dos chavales marcados a fuego por la guerra. Peter lo ha perdido todo, su amor, su familia. Y Klaus carga con el trauma brutal de haber matado a un soldado con solo 12 años para defender a su abuela. Sus historias son crudísimas. ¿Te las crees? Son muy visuales. Y verlos llegar a Latinoamérica intentando montar una empresa con otros supervivientes como el señor Schultz es una premisa que promete muchísimo. Una historia de redención. Te atrapa al instante. Totalmente. El gancho emocional es potentísimo. Ahora bien, si nos ponemos el sombrero de arquitectos narrativos, el primer desafío aparece muy pronto. La transición. La transición. Pasamos del horror absoluto del campo de batalla a una entrevista de trabajo casi funcional, en un suspiro. Es un salto muy brusco. Sí, es verdad. Estás con el trauma de la guerra y de repente, ¡zas!, estás en un despacho hablando de qué sabes hacer. Exacto. La pregunta es, ¿qué sabes hacer? Y es tan directa que, bueno, choca un poco con el peso emocional que acabamos de vivir. Claro. La oportunidad aquí, creo, sería enriquecer esa transición. Dejar que el trauma de la primera escena manche un poco la segunda. ¿A qué te refieres con que la manche? Pues que sus experiencias en la guerra se manifiesten en su nuevo trabajo. Por ejemplo, ¿cómo afecta el pasado de Klaus a su forma de dirigir la producción? Claro. ¿Usa Peter la mecánica que aprendió entre los escombros de una forma que nos recuerde su pasado? Se trata de mostrar sus cicatrices a través de sus acciones, no solo en los recuerdos. Llevar el conflicto interno a la acción externa. Y eso también se aplica a los diálogos, que podrían tener más subtexto, ¿no? Justo. Los diálogos iniciales son muy expositivos. Podrían revelar mucho más de su estado emocional. Como en la escena de Alicia. Esa escena es un ejemplo perfecto. La historia de Alicia y su epilepsia es un momento dramático excelente. Es que es buenísimo. Esa interacción podría explorarse todavía más. Una conversación un poco más larga podría mostrarnos la desconfianza, la esperanza o el agotamiento de estos hombres que lo han perdido todo. Tenemos esta historia de supervivencia cruda y con personajes muy potentes. Pero entonces el manuscrito hace un giro de 180 grados. Sí, aquí la narración pisa el freno de golpe y cambia el paisaje por completo. Hablamos de los capítulos Fantasía y Realidad y Dones de la Naturaleza. De repente, la trama se para y nos encontramos con una prosa poética, muy bella. Bellísima. Las descripciones del mar, del cielo, el análisis de cómo se forma una naranja, son fantásticas. Hay un fragmento que dice, la naranja que disfrutamos sin pensar en su conformación de prismas triangulares. Sí, lo recuerdo. Hay una sensibilidad y una capacidad de observación brutales. Como escritor es un punto fuerte innegable. La calidad de la escritura ahí es altísima, no hay duda. El reto, de nuevo, es estructural. ¿Cómo encajan estas piezas en el puzzle? Ahora mismo funcionan casi como ensayos independientes, como interludios que, aunque preciosos, sacan al lector de la historia. Es como si estuviéramos viendo una peli de suspense y de pronto la pausan para meter un documental de 5 minutos. Esa es la analogía perfecta. Por muy bueno que sea el documental, te saca de la tensión. Te descoloca. Y la solución, creo, es hacer que el documental sea parte de la película. Estas reflexiones ganarían una fuerza narrativa inmensa si estuvieran ancladas a la experiencia de un personaje. Vale, dame un ejemplo práctico. ¿Cómo lo harías? Imagina a Peter.
Atormentado por sus recuerdos, no puede dormir, va a la playa. Y es allí, mirando el mar, donde tiene esa revelación del capítulo 2, sobre la fuerza de la naturaleza. Ah, claro. De repente, esa reflexión ya no es un ensayo. Es el viaje emocional de Peter buscando un sentido a todo. El contraste entre la destrucción humana y la permanencia de la naturaleza se convierte en el núcleo de su conflicto. Ostras, claro, la reflexión pasa a ser parte del desarrollo del personaje. Y con el capítulo de la nuez y la naranja podría pasar lo mismo. Exacto. Piensa en Klaus, el jefe de producción, frustrado por el caos de la fábrica. Y sobre su mesa tiene una nuez. La abre y se queda fascinado por su estructura perfecta. Una metáfora de lo que él busca. Precisamente. La prosa poética deja de ser un adorno para convertirse en una herramienta que nos mete en la cabeza de los personajes. Y la narrativa se vuelve mucho más cohesionada. Me parece una solución brillante, un estilo y sustancia de una forma muy elegante. Pero bueno, el libro nos reserva otra sorpresa, otro volantazo. Otro más, sí, porque después de estos interludios no volvemos con Peter y Klaus. Aparece un mundo completamente nuevo, Casa Erno. Y aquí entramos de lleno en un drama corporativo con tintes de comedia negra. Es un cambio radical. ¿Y qué cambio? Es como si empezáramos a leer otra novela. Tenemos al señor Loxe, el fundador carismático pero enfermo que ha perdido las riendas. Y el reparto de personajes es para enmarcar. Es casi esperpéntico. Salma Kula, el pelota religioso, Agarcini, el incompetente, María Alicia, que es la vulgaridad personificada, Sergio Abel, el trepa. Son personajes inolvidables y las anécdotas que se cuentan son oro puro. La verdad es que es una sección muy rica en detalles, ¿sí? El autor tiene un ojo clínico para la miseria humana y el absurdo de las dinámicas de oficina. Es que hay material para una serie. La fiesta de fin de año con la piñata, la novillada que organizan, la compra del champán falso para aparentar. Eso es. Recuerdo esa escena y me río sola. Es que en esa anécdota se resume toda la filosofía de la empresa. Totalmente. Es un microcosmos perfecto de Casa Erno. Todo es fachada, apariencia. El problema, si acaso, es que al haber tantas anécdotas y tantos conflictos, la narrativa a veces corre el riesgo de sentirse un poco desordenada. Sí, es muy entretenido, pero a veces cuesta seguir el hilo conductor de la decadencia. Es como una colección de los mejores momentos del desastre. Ahí es donde se puede trabajar para guiar mejor al lector. Una técnica sería agrupar los eventos en arcos narrativos más definidos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en lugar de una sucesión cronológica de eventos, podríamos tener un arco que se centre en la lucha por el poder entre Agarcini y Sergio Abel. Y ahí metes todas las anécdotas relacionadas. Y otro arco podría ser los intentos de rescate financiero y cómo fracasan por la incompetencia interna. Precisamente. Le das al lector un mapa. Y dentro de esos arcos, también ayudaría a focalizar en los conflictos que de verdad importan para el tema central. ¿El del caos por el egoísmo? Exacto. Hay una anécdota que me parece potentísima, pero que ahora mismo se siente un poco aislada. La de los obreros de la fábrica de al lado con las prótesis. Uf, sí, es brutal. Pero es verdad que se cuenta casi de pasada. Pues, ¿y si esa fábrica no fuera la de al lado? ¿Y si fuera una proveedora de Casa Erno a la que la directiva, para ahorrar costes, le compró maquinaria barata y peligrosa? ¡Ostras! De repente, esa historia ya no es una anécdota externa, es una consecuencia directa y brutal de las decisiones de nuestros protagonistas. El impacto se multiplica por 100. Vale, eso es un cambio clave. Y esto nos lleva al que quizás sea el mayor desafío del manuscrito: conectar los dos mundos. El gran elefante en la habitación. Porque empezamos con la historia de Peter y Klaus, esa empresa nacida de la esperanza, y luego desaparecen, saltamos a Casa Erno y nunca más se sabe de ellos. Son dos novelas en una. Esa desconexión es el gran reto estructural, sí. Porque el lector ha invertido emocionalmente en Peter, en Klaus, en Alicia, y de repente se los arrebatan. Te quedas colgado preguntándote ¿qué fue de ellos? Exacto. Puede generar frustración. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se construye un puente entre esas dos islas narrativas? Hay varias posibilidades. La más directa sería crear una relación entre las dos empresas. ¿Y si Casa Erno fuera una competidora de la empresa de los supervivientes? Eso es muy potente. Veríamos a la empresa construida sobre la ética del trabajo luchando contra la empresa carcomida por la decadencia. Esa es una opción. Otra, para mí con más potencial dramático, es que uno de los personajes originales acabe trabajando en Casa Erno. Claro. Imagina a un Peter ya mayor, desencantado.
Su propia empresa ha fracasado o se ha marchado y acaba en Casa Erno. De repente, tenemos un guía, unos ojos familiares para experimentar ese caos. Y el choque temático sería brutal. Un hombre que viene de construir algo desde la nada se ve inmerso en un lugar que se destruye desde dentro. Exacto. Sería el ancla emocional que necesita la segunda mitad. Ahora, existe una alternativa, claro. ¿Cuál? Si la intención del autor es contar dos historias separadas que ilustran el mismo tema desde ángulos opuestos. Como si fueran dos estudios de caso. Eso es. Si esa es la intención, la solución no es narrativa, sino de enmarcado. Presentar el libro de forma explícita como una colección de relatos. Dejarlo claro desde el prólogo. Justo. Gestionar las expectativas del lector para que no se sienta traicionado. Bien, pues creo que tenemos un buen mapa. Resumiendo un poco, el manuscrito parte de unos cimientos espectaculares. Sin duda. Personajes con un trasfondo potentísimo, una prosa descriptiva que es una maravilla, y un drama empresarial lleno de vida. Hay mucha fuerza en este texto. Muchísima. Y todas las sugerencias que hemos comentado se centran en una sola cosa: la cohesión. En tejerlo todo mejor. Exacto. En tejer esas partes tan brillantes de una forma más fina y sólida. Integrar las reflexiones en los personajes, tender un puente entre las dos historias, organizar el caos de Casa Erno en arcos más claros. Son ajustes de estructura. Son ajustes de arquitectura, no de demolición. Ajustes que pueden llevar una obra muy buena a ser una obra excelente. Para terminar, como siempre, dejamos una última reflexión en el aire. El libro explora el egoísmo en dos escenarios muy distintos. Uno que nace de la esperanza y otro que se pudre en la decadencia. Dos caras de la misma moneda. La pregunta que le dejamos al autor es: ¿qué pasaría si un evento externo, una gran crisis económica, obligara a estos dos mundos a chocar de frente? ¿Qué revelaría esa colisión entre la empresa de los supervivientes y el caos de los herederos de Casa Erno, sobre la verdadera naturaleza del egoísmo y de la resiliencia humana? Ahí lo dejamos.